En este episodio de Generación 94 vamos a estar conversando con Rodolfo Chango Díaz, que fue convencional constituyente por el peronismo por la provincia de Mendoza y también tuvo una larga trayectoria como funcionario público, primero ministro de Trabajo y también fue procurador del Tesoro, el jefe de los abogados del Estado, entre el 95 y el 99, es decir, todo el segundo mandato de Menem y el que implicó también las interpretaciones de la nueva Constitución. Sí. Así que este episodio, quédense, presten atención porque vamos a hablar con un especialista en la Constitución. Muchas gracias, Chango, por el tiempo. Gracias por la visita. Bueno, la primera pregunta, vamos a ir bien atrás en el tiempo, es ¿tu carrera política en Mendoza arranca en el peronismo? En realidad, no, estamos hablando de hace muchos años. Cuando yo estaba en la facultad, nuestro primer contacto con la política, muy motivado por lo que entonces era el Concilio Vaticano II, que fue un impacto social y cultural muy importante en mi generación. Nuestro primer contacto fue con la democracia cristiana, muy breve, y después de eso nos incorporamos al peronismo, un grupo grande, sobre el final de los 60. Bien. Sobre el final de los 60, antes de los famosos 70. Y desde ahí siempre hemos estado, yo estuve siempre en el peronismo. ¿Campaña política en la provincia tuviste? Sí, he sido dirigente, he sido miembro del Consejo Provincial del partido, he hecho campañas, he sido candidato a cosas, sobre todo al principio, pero hay que tener en cuenta esto. Buena parte de mi vida juvenil, digamos, la política estaba prohibida porque habían gobiernos militares, entonces claro. no era lo que nosotros hoy pensamos, ¿no? Claro. ¿Y cómo esa carrera termina siendo candidato a constituyente? Bueno, en realidad en el año 70, primero tengamos en cuenta esto, mi generación se incorpora al peronismo con dos objetivos fundamentales. El primero, la recuperación democrática, porque nosotros nos incorporamos a la militancia durante los gobiernos militares, primero. Y el segundo objetivo era el general Perón estaba exilado y nuestro segundo objetivo era el retorno incondicional del general Perón a la patria. Las dos cosas mi generación la consiguió hasta el año 73. Antes de la muerte del general Perón, habíamos recuperado la democracia y el general Perón había vuelto a la Argentina. Cuando decís mi generación, ¿vos en qué año naciste? Yo nací en el 43. En el 43, perfecto. ¿Y en la constituyente cuántos años tenías? Y en la constituyente tenía 50. ¿Y quién era el jefe del peronismo mendocino en ese momento que organizó? El Pilo Bordón. Que tiene un proceso parecido al mío, pero él nació en Santa Fe, no en Mendoza. Es un poquito más joven, un par de años, no 30. Tiene un proceso parecido, también pasó por la democracia cristiana y también la Mónica, su mujer también. ¿Y él te elige a vos como candidato a convencional? No, en realidad fue una alianza, él pertenecía a un sector, él no estaba con el gobierno del doctor Menem. Fue una alianza y la parte mayoritaria en Mendoza de la alianza era la de él y yo era de la parte minoritaria, es decir, casi siempre minoría, digamos, ¿no? Mi carrera es una carrera de una persona que ha tenido posiciones a veces solitarias. Y bueno, yo integro, digamos, por la parte minoritaria en Mendoza, que éramos los que estábamos con el gobierno del doctor Menem. ¿Y cómo fue esa campaña? ¿Qué recordás de esa campaña? No, bueno, fue una campaña muy... A ver, ¿qué pasa? Creo que antes de entrar a la campaña hay que pensar un poquito qué pasó. Nosotros llegamos en el año 89 al gobierno, llega el peronismo, después, en fin, de la crisis, de la hiperinflación del año 89. Entramos ahí y en 2 años el gobierno de Menem había ganado una muy importante consideración pública. Tenía muy, muy buenos ratings, digamos, en las encuestas, etc. Entonces,
vinieron dos cosas. Primero, en el año 81, en el año 89, Menem ganó bien. Sí. Tuvo que adelantarse, como te acordarás, la asunción, y el doctor Alfonsín dejó la presidencia algunos meses antes. Después, en las primeras elecciones, en las primeras elecciones de medio término, en el año 91, hizo un buen papel el gobierno del Partido Justicialista. Yo en ese momento era ministro de Trabajo, pero en el año 92 yo renuncio al Ministerio de Trabajo, ¿no? Por una serie de razones. Y entonces Menem, y sobre todo el equipo del gobierno del doctor Menem, me pide que yo me haga cargo de la jefatura de la campaña nacional en el año 93. Entonces yo fui jefe de la campaña nacional del 93. La legislativa. La legislativa nacional. Sí. En esa legislativa, el peronismo ganó 17 de los 24 distritos electorales. El radicalismo ganó 4. El peronismo ganó con el 44% de los votos, que fue en una elección de medio término el nivel más alto que ha alcanzado el peronismo en toda su historia hasta hoy. Bien. Y el radicalismo sacó el 36 o algo así. Entonces, en ese momento se estaba digamos, ese resultado electoral fue muy importante para volver a plantear la cuestión de la reforma constitucional. Pero normalmente cuando se plantea la cuestión, el origen de la reforma del 94, generalmente hay una interpretación, en mi opinión, equivocada, que es una interpretación reduccionista, que dice, no, la reforma se hizo porque Menem quería la reelección. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es una interpretación cómoda, sobre todo para los sectores urbanos antiperonistas, les queda cómodo y simple, pero no es cierto. Mira, en el año 83, cuando se recupera la democracia, la plataforma del partido de la Unión Cívica Radical proponía la reforma constitucional. Bien. Y en el año 89, cuando el doctor Angelos compite con el doctor Menem, la reforma del... Cafiero. El doctor Cafiero, cuando Cafiero compite con Menem. No. ¿Ángelos? Ángelos compite. En la elección presidencial. Pensé que me hablaba de la interna, perdón. No, en la elección presidencial. Sí. La Unión Cívica Radical propone la reforma constitucional. La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical en 1987 vuelve a ratificar la posición reformista de la Unión Cívica Radical. Y los peronistas igual. En el 83 y en el 89, los dos grandes partidos, los dos grandes actores políticos de la Argentina, los dos, estamos en época del bipartidismo todavía. Sí. Los dos grandes partidos, ya en las dos elecciones anteriores, desde la recuperación de la democracia, venían proponiendo la reforma constitucional. El doctor Alfonsín asume la presidencia en 1983 con un enorme consenso público y la oposición de un partido que nunca había perdido, que aprendió a hacer oposición rápido y aprendió a hacer oposición democrática rápido. Hay muchas cosas que lo explican. Por ejemplo, los peronistas de mi generación y los radicales de mi generación éramos muy amigos. Somos muy amigos hoy, porque juntos habíamos trabajado en muchas áreas para recuperar la democracia argentina. Éramos amigos antes y somos amigos ahora. Te voy a poner un ejemplo. Yo en Mendoza. Yo en Mendoza tenía con el José Llenú una amistad personal de muchos años y de extraordinario valor. Mendoza no es tan grande ahora y no era tan grande entonces. Los abogados, los estudios jurídicos estaban todos juntos, más o menos cerca de tribunales, y tomábamos café en el mismo café todos los días. Y te imaginas lo que era cuando terminábamos, para aquí que volviéramos al estudio después de hablar política 2 horas y media. Quiero decir con esto que la interacción personal
de mi generación, era un componente muy importante del diálogo político en aquel momento. Es distinto ahora, yo lo entiendo. Las cosas cambiaron, yo lo entiendo. Pero vos me venías a preguntar de lo que pasaba entonces. Sí, claro. No de lo que pasaba. No, tal cual, tal cual. Sí, sí. Queremos entender el proceso. Eso, pero eso es muy importante. Pero Alfonsín asume, con ese nivel de consenso social importante que tuvo el doctor Alfonsín. Y Alfonsín, que tenía la reforma constitucional en su plataforma, en 1985, crea el Consejo para la Consolidación de la Democracia por un decreto nacional, financiado con fondos del Estado Nacional. Y el Consejo, donde había grandes personalidades argentinas que coordinaba un gran jurista argentino que se llamaba Carlos Santiago Nino, emitió 2 dictámenes. Un dictamen preliminar y lo que se llamó el segundo dictamen, que eran 2 libros así, para la reforma constitucional, incluyendo la reelección presidencial. No es que ya donde estaba el jefe de gabinete del Consejo de la Magistratura, no, porque ellos no lo querían, pero había cosas. Quiero decir con esto que se llega a la reforma constitucional del año 94 no por una cuestión oportunista ni repentina. Claro. Venía de un largo proceso que acompañó la consolidación de la recuperación de la democracia argentina. Tengo un punto ahí, Chango. Esa necesidad que había de reformar la Constitución, de avanzar con la conversación de hay que reformar la Constitución, ¿no? Que lo venimos escuchando en diferentes conversaciones. ¿A qué se debía? ¿Por qué la Constitución necesitaba ser reformada, actualizada, modernizada o la palabra que quieras usarle? En 1983 se producen 2 grandes fenómenos. En el mundo, ya nosotros llegamos, se había producido lo que se llama la primera ola de la democratización. Antes de la caída del muro de Berlín, había empezado en el mundo entero la recuperación democrática de muchos países en el mundo. No voy a entrar en mucho detalle en eso, pero es un factor muy importante. Y el segundo, que acá, en la Argentina, habíamos recuperado la democracia en 1983. Sí, después de 17 años de gobiernos militares o impuestos por los militares. 17 años. Entre 1955 y 1983. Donde habían habido algunas elecciones con el peronismo proscripto. Donde habían hecho una reforma constitucional por decreto. Que sí, que después te lo explican, ¿no? Y que sí, pero era una reforma constitucional por decreto. Tanto es así que cuando... Yo lo he dicho en otras partes también, cuando el gobierno de la NUCE quiere imponer la reforma constitucional por decreto, que la impone para el año 72, el procurador del Tesoro era un gran jurista, para nada peronista, desde el pacto, digamos, liberal de Corrientes, que era el doctor Alberto Rodríguez Galán. Entonces le mandan a la procuración, la NUCE, le manda a la Procuración del Tesoro y le dice, mire, acá está el decreto por el cual vamos a reformar la Constitución por decreto. Y don Alberto Rodríguez Galán dictaminó que no. Y le dijo, no, usted tiene el fallo de la Corte del año 30 que le permite hacerse cargo del Poder Ejecutivo, pero del Poder Constituyente no. Y don Alberto les dijo no. Mira. Y le mandó junto con el dictamen la renuncia, por supuesto. La NUCE le rechazó la renuncia y no le llevó en la punta y hizo la reforma lo mismo. Pero, sí. Buscaba la validación y no la obtuvo. Quiero decir que vos me preguntás, ¿por qué? Por todo esa enorme... La majestad de la Constitución había sido mancillada por los gobiernos militares. Estaba lastimada. La legitimidad profunda de la Constitución había sido gravemente lastimada por la agresión de los militares sobre el sistema político argentino. Entonces era necesario, y la sociedad argentina lo tenía así. Mira, la constituyente empezó el 25 de mayo del año 94. Correcto. Ese día
el diario La Nación publica una editorial que dice la Convención Constituyente, con minúscula, en el título, ¿no? Y dice, y ahora empieza, no me acuerdo, no voy a citar, no me acuerdo exacto, pero dice, ahora empieza, culmina otra etapa más del enredado proceso innecesario de la reforma de la Constitución y no sé qué, y por ahí dice, la mejor reforma sería que no hubiera reforma. El primer día. Al día siguiente, el mismo día, Clarín, en otra nota, bueno, más de Clarín, digamos, más tipo Clarín que tipo La Nación, dice, esto no es innecesario, bla, bla, bla. Mucha resistencia, mucha crítica. Al día siguiente, sí, La Nación publica un documento firmado por un montón, no los voy a mencionar con nombre, ¿no? Yo me acuerdo. Es historia. Lo vamos a ir a buscar. Hay que ir a buscarlo en La Nación. Lo vamos a ir a buscar. Sí, claro. Donde habían, qué sé yo, firmaban, no sé, 40 personas. De las 40 personas había 8 o 10 constitucionalistas de nota. Sí. Algunos con títulos democráticos. Algunos. Bien. No todos. Pero algunos había que tenían un compromiso democrático reconocible. Otros no tanto. Pero, ¿y sabés lo que decía? No, dice, lo que tiene que hacerlo la Convención Constituyente es declarar que no están dadas las condiciones para una reforma responsable y disponer su propia disolución. Eso es lo que proponía esa nota. De los mismos que habían ido a la elección. Digamos que nosotros los convencionales dijeran no se puede hacer la reforma, nos disolvemos. Sorprende la prepotencia de la nota, ¿no? Pero bueno, ese fue el clima en el que se vivió todo ese. Y sin embargo, eso no era lo que pensaba la sociedad argentina. No sé si ustedes han escuchado hablar alguna vez de yo a veces por ahí cito como si todo el mundo se acordara de las cosas que yo me acuerdo y no se puede. Pero entonces, tráigalo. Una vez, Felipe González, cuando era presidente del gobierno español, en un debate, en una discusión, dice, esta es la diferencia entre la opinión pública y la opinión publicada, dice Felipe González. Que yo les estoy contando es un caso típico de ese ejemplo. Lo que era la opinión publicada, esto que les acabo de contar, y lo que era la opinión pública, que era totalmente distinta. Ya en el año 92, 2 años antes de la reforma, ya la mayoría, en las encuestas, la mayoría de la sociedad argentina ya pensaba que era necesaria la reforma de la Constitución. No tanto la reelección todavía. Por ahí decía, ¿usted qué le parece, para hacerlo simple, qué le parece la reforma constitucional? A mí me parece que está bien, hay que reformar la Constitución. ¿Y qué le parece la reelección? Ya la cosa no salía no era tan claro. Eso en el 92. En el 93 ya la cosa se empareja y ya en el año 93 hicimos una encuesta grande. En esa época, como yo te contaba, yo era jefe de campaña del 93 y hacíamos las encuestas con Gallup. Hicimos una encuesta enorme con Gallup y ahí daba el apoyo a la reforma de la Constitución, el 70%, suponte, no me acuerdo exactamente, claro. 70%. Una cifra enorme. Y la reelección con Menem, con todo el 50%, qué sé yo. O sea, que era la sociedad argentina, cuando empieza la Convención Constituyente, ya pensaba que la reforma de la Constitución era una idea a la que le había llegado su momento. Entonces, el apoyo, y si no, fíjate, los partidos del pacto, como nos decían a los radicales y a nosotros, sacamos casi el 60% de los votos. Casi el 60% de los votos. O sea, el apoyo a esa percepción. ¿Y por qué? ¿Cuál era la explicación desde mi punto de vista? Que la convención, la reforma de la Constitución era percibida como la culminación de la recuperación democrática. Esa consolidación. La gente estaba encantada con la recuperación democrática. Habíamos ido pasando sofocones porque habíamos tenido, habíamos tenido los problemas económicos con el tema de
de la hiperinflación y todas esas cosas, y los problemas que al principio, en la primera parte del gobierno de Menem también. Sí. Pero también habíamos tenido los conflictos con el militarismo residual. No hay que olvidarse. Porque parece que era, no, nos habíamos sentado en una mesa, no pasaba nada. No, señor. Habían habido 4 pronunciamientos militares, 3 contra Alfonsín y 1 contra Menem. Sí. O sea, no es que... Entonces, estaba la sociedad estaba percibiendo que era necesario culminar y consolidar la recuperación democrática y la reforma de la Constitución. En la sociedad argentina era percibida así. En la campaña, vuelvo porque fue lo que desató toda esta reflexión, pero la campaña, ¿había un mensaje de ese tipo sobre? Mira, yo hacía mucho que no hacía, yo hacía mucho que no hacía campaña, y entonces tomé la decisión cuando fui candidato convencional de hacer una campaña en serio en Mendoza, y recorrí toda la provincia y volví a lugares donde hacía bastante. Yo había activado muchísimo, toda una década de mi vida en Mendoza, que es mucho tiempo. Yo en esa época todavía, aún hoy. Te lo pregunto bien moderno, ¿no? Bien, porque una cosa lo vemos en una campaña electoral para presidente, para intendente, cuando va a hacer campaña, va y escucha la problemática de la gente, la obra pública es una conversación, la educación. No, una reforma constitucional. En una reforma constitucional, ¿qué se le ofrece al electorado? No, era un diálogo. Ok. Era un diálogo. Yo te voy a contar la pregunta más difícil que me hicieron. A ver. Yo había lo que nosotros íbamos a hacer era explicar lo que íbamos a hacer y por qué. Y la gente entendía, porque los que creen que la gente no entiende lo que dice la Constitución están equivocados. La gente sabe perfectamente lo que es a lo mejor no lo saben con la precisión técnica de un profesor de Facultad de Derecho, pero lo saben perfectamente. Y vos podés conversar con toda comodidad en cualquier nivel. Y yo tengo la experiencia, y cualquiera que haya andado por estas cosas tiene la experiencia. Si te pones a explicar cosas raras, no. Pero la Constitución, la institución, ¿lo entiendes? La gente lo tiene perfectamente claro. Entonces yo andaba por ahí y explicábamos nosotros, no es que íbamos a ofrecer, explicábamos nosotros por qué nos parecía que teníamos que hacer esto, lo otro, porque nos parecía que había que dar la chance de una reelección, que es el tema que en ese momento mucho... Y más conflictivo. Era el primer punto, nada más porque era sobre todo lo que nos criticaban los otros. Quizás también explicar, a veces lo que más era más difícil, explicar por qué había que votar. No sé si ustedes se acuerdan, todo el núcleo de coincidencia. Claro, cerrado. Se explicaba más o menos y la gente lo entendía, no es tan difícil de explicar tampoco. Pero la pregunta más difícil que me hicieron, me acuerdo, yo estaba en ese momento en Tunuyán, y claro, la gente ahí, un grupo no tan grande, que serían 50 personas, y una señora que se acordaba de mí de cuando yo era más chico, pasa y me mira así y me dice, pero ahora te vas a quedar, ¿no? ¿Qué quiso decir? Sí, porque yo me había venido a trabajar a Buenos Aires, y entonces dice, ahora te vas a quedar, ahora vas a quedarte acá en Mendoza trabajando con nosotros. Yo no podía. Pero es una pregunta bien difícil. ¿Y qué le respondiste? No, entonces me senté con ella y le respondí a todo. Le digo, no, yo estoy... Mirá, entonces le expliqué, me voy a Santa Fe a hacer esto, qué sé yo, y creo que yo hoy día estoy cumpliendo una función que lo ayuda al presidente Menem a hacer esto, aquello, lo demás, ya. Y entonces la señora, bueno, lo aceptó. Pero yo lo recibí como una muestra de afecto, ¿no? Eso. Claro, sí. Te querían en tu pueblo. ¿Te emociona? Veo que lo recordás y te emociona. Sí. No era mi pueblo ese, era era el pueblo de Mendoza, era el pueblo de Mendoza que te pedía. Sí. ¿Vos sentís que le devolviste algo a Mendoza con tu rol como constituyente, tu función en la política? Sí, yo creo que sí, le dediqué mucho de mi vida a eso, ¿no? Yo creo que sí. Pero como te decía, yo creo que lo que primero le devolvimos a la gente fue la democracia. Nosotros no estábamos más allá de las discusiones técnicas de esto, lo otro, pero nosotros estábamos focalizados en eso. Eso era el centro de nuestro esfuerzo.
25 de mayo, arranca la constituyente, te mudás a Mendoza. ¿Cómo nunca me fui hiciste? de Mendoza. Yo tengo mi casa en Mendoza. Perdón, te mudás a Santa Fe, me confundí yo. Te mudás a Santa Fe. Me voy a Santa Fe, sí. Te vas a Santa Fe, te instalás en Santa Fe, Sí. vas y venís los fines de semana. ¿Cómo fue la rutina? Yo tenía previsto ir a trabajar en serio. Me instalé en Santa Fe, alquilé un departamentito, me llevé mi auto y me quedé ahí. Vine a Buenos Aires varias veces, fui a Mendoza varias veces, pero esos 3 meses estuve básicamente en Santa Fe. ¿Y las comisiones en las que más te tocó trabajar, con las que más trabajaste? Yo fui vicepresidente de la Comisión de Nuevos Derechos. Sí. Y ¿Ella la presidía Elba Rulet? No. ¿Quién la? Sí, era él. Elba Rulet. Elba Rulet lo presidía. Y a la semana de que hicimos la primera distribución de las comisiones, Leonora Larcia, que era una diputada cordobesa, renuncia a la comisión de redacción y yo la reemplazo. Entonces después me ofrecieron alguna otra, pero yo me concentré en la vicepresidencia de la Comisión de Nuevos Derechos, donde mi aporte principal fue el amparo. Yo soy el miembro informante de la inclusión del amparo, el habeas corpus y el habeas data en la Constitución argentina. Yo tuve mucho que ver con eso. Artículo 43. El artículo 43, tuve mucho que ver con eso. Yo fui el miembro informante, pero aparte fui el principal, fue mi principal tarea en la comisión donde trabajé mucho con algunos otros, donde, qué sé yo, por decir de los radicales, Humberto Quiroga Lavie, Lilita, de los demócratas de Mendoza, con mi querida amiga la doctora Peltier, trabajamos mucho. Elba también, así como Elba se consagró muchísimo al tema del ambiente. Sí. Que Elba se consagró mucho a eso. Y en la comisión de redacción yo participé también mucho. La comisión de redacción emitió 17 órdenes del día. Sí. De las 17, 10 llevan mi firma, digo, ¿no? Trabajaste. Yo en esas dos comisiones consagré. Y el trabajo en las sesiones, las discusiones, ¿qué recordás de esas etapas, de esos momentos? Yo creo que vivíamos éramos personas que pensábamos distinto en algunas cuestiones, pero compartíamos la mayoría, todos diría yo, aún los que venían del ñato rico, digo. Sí. ñato rico se había reconvertido a un actor democrático. Sí. A un partido. A su manera, hacía como era él. Sí. Pero con las reglas jurídicas de la democracia. Ya estaba jugando bien, digo, en ese sentido, ya se había dado cuenta. Pero vivíamos un clima, de convivencia democrática, de excitación intelectual. ¿Cómo es eso? Porque se debatían cosas profundas, serias. En la Convención Constituyente había 45 profesores de Derecho, 30 constitucionalistas de distintas visiones. O sea que, qué sé yo, vos me preguntabas de Mendoza. Mira, en Mendoza éramos 5 convencionales, ¿no? De mi partido. Sí. Estaba Pablo Márquez, que es arquitecto, que había sido ministro. Luján Olcina, que es escribana. Pero estábamos y después estaba Fernando Armañague, radical, profesor de Derecho Constitucional, profesor titular de Derecho Constitucional. Estaba Edgardo Díaz Araujo, profesor titular de Derecho de los Recursos Naturales. Y estaba yo, profesor titular de Derecho Político, los 3. Digo, solamente en la mía. Sí. En la mendocina. En la mendocina, claro. Digamos, y el peronismo, solamente peronismo. No, estaba yo te lo menciono también a Fernando, porque el Fernando Armañague. Pero había otros, en todas partes. Estaba, qué sé yo, López de Zavalía, que venía por el partido de UCI, pero era un señor grande ya, y era uno de los juristas de derecho civil más importantes de la Argentina.
de Córdoba estaba Antonio María Hernández, el negro Ortiz Pellegrini, digo, estaba de Santa Fe y Turraspe, había muchos. Entonces era un nivel de discusión muy importante. Lilita. Y te voy a poner un ejemplo. A ver. El tono. El tono. El tono del debate. Sí. La primera estrella que consagra la Convención Constituyente es Lilita. ¿No? La convencional chaqueña, que nadie sabía muy bien quién era. Claro. Yo la conocía porque ella era profesora de Derecho Político igual que yo y nos habíamos visto, qué sé yo. Perfecto. Pero salvo eso, otra gente no Vos la conocías de la academia. Y claro, Bien. como nos conocíamos un montón de ahí de la academia, no te creas que veníamos, había mucho. Pero bueno, yo a Lilita la conocía de ahí, pero otra gente no la conocía, no sabía quién era. Entonces, en el debate al principio, el debate de si el paquete sí, si el paquete no, bueno, todo eso. Sí. Habla Lilita y dice su primer discurso. Sí. Un discurso espectacular. Donde anuncia que va a votar en contra de su bloque. Sí. Y en contra de su mentor, porque iba a votar en contra del bloque radical y en contra de Alfonsín, claro, porque iba a votar en contra del artículo 129 del voto conjunto del núcleo, que al final se abstiene, pero en ese momento todavía estaba diciendo eso. Y hace un discurso que no vale la pena aquí entrar en los tecnicismos, un discurso de un nivel técnico, citando unos autores anglosajones, a John Rawls, a Ronald Dworkin, tipo con una exquisitez técnica extraordinaria, dicho, explicado, con la didáctica de Lilita que ha mostrado a lo largo de su vida. De su carrera, claro. Una cosa extraordinaria. Bueno, te imaginas, un aplauso extraordinario, qué sé yo. Bueno, y pasa el tiempo. La respuesta, hubo que esperarla, porque éramos 300, entonces, claro. Pero llegó. Un día estábamos trabajando en la convención, en la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías, y llega uno de los asesores de Lilita. Y le dice, Lilita, ahí hay una mujer, no dijo mujer, ¿no? Ahí hay una mujer que te está contestando, usó un lenguaje más coloquial. Ahí hay una mujer que te está contestando, ¿no? Sí. Ahí salimos todos, bajamos, nosotros estábamos en el segundo piso, bajamos por la escalera al recinto y la estaba contestando una señora que estaba por allá. Era la convencional de Neuquén, peronista, Esther Schiavoni. Esther Schiavoni. Bien. Y le estaba contestando del otro lado del Paraninfo, porque era un partido provincial. Los radicales estaban acá. No. Peronismo, perdón. Los radicales estaban acá, los peronistas estaban allá. Entonces le estaba contestando de allá. Sí. Le estaba contestando de la otra punta del país, porque Lilita era del Chaco y Esther era de Neuquén. Sí. Y le estaba contestando del otro lado del mundo, porque los argumentos, digamos, de la teoría jurídica anglosajona que había propuesto Lilita, sí. Rawls y Dworkin y el otro ¿verdad? Ella le estaba contestando citando a Foucault, sí. y abajo de su discurso estaban todos los estructuralistas franceses y qué sé yo. Pero una cosa extraordinaria. La valoró, le dijo, el argumento de la convencional Carrió ha sido tan brillante que merece ser tomado en serio, y lo analizó, coincidió en muchas cosas y lo dijo. Coincido en esto y aquello. No coincidió, no lo voy a entrar en detalles, pero no coincido en aquello, qué sé yo. Pero Lilita había dicho en uno de sus argumentos que, bueno, estábamos todos comprendidos en una misma concepción de qué sé yo. Y Esther le dice, sí, estamos todos comprendidos en la Constitución Nacional. Bueno, termina, todo el mundo le aplaude. ¿Cómo se aplaude? Sí. La convención siguió. Claro. Y empezó a hablar el orador que le tocaba. El que seguía. Y mientras eso pasaba, Lilita cruzó calladita todo el recinto y la fue a saludar a Esther en su banca. Claro. Acá vos hablabas de la excitación intelectual que disparó esa reflexión de esta convencional a partir de lo que dijo Lilita, y después el respeto, ¿no? El respeto intelectual
entre los constituyentes de diferentes partidos. Aunque no pensaras igual. Aunque no pensaras igual. Eso era muy importante porque ese es un dato que creo yo que yo lo rescato. Y después los debates de los temas, o sea, el debate del amparo. Sí. El debate del amparo, el mismo informante del amparo, como te contaba, fui yo del despacho de la mayoría, y el despacho de la minoría fue Eduardo Barcesato, un jurista también muy conocido, digamos, claro. ¿no? Por supuesto, imaginá, no pensamos nada igual, ganamos nosotros. Claro. Pero el tipo resistió con una argumentación de un nivel muy, muy importante. Es apasionante la conversación, Chango, pero quiero llevarte a un tema que es tu rol como procurador del Tesoro después de la Convención Constituyente, y en donde te tocó dictaminar respecto de la figura del jefe de gabinete. Y del Consejo de la Magistratura, de los dos. De los dos, ok, perfecto. Vamos con la figura del jefe de gabinete primero, que es tu experiencia como constituyente. Y bueno, vos fuiste tú participaste de la génesis y la creación de la figura del jefe de gabinete. ¿Cómo influyó en tu trabajo en la Procuración del Tesoro? Mira, la cuestión es así. Yo te decía recién que el doctor Alfonsín instituyó el Consejo de la Consolidación de la Democracia para su primer proyecto de reforma constitucional, que lo trae después, cuando se hace el Pacto de Olivos. Lo que hace Alfonsín es simplemente pactar con Menem, ponerse de acuerdo con Menem y traer todos esos contenidos que tiene la reforma constitucional. Son los contenidos que quería Alfonsín, claro, en buena medida, no todos, pero una parte muy importante. Y después, bueno, eso fue lo que discutimos. Entonces, la idea del jefe de gabinete venía de aquella época, porque en la época del Consejo para la Consolidación de la Democracia, vamos a simplificar, los radicales querían un sistema semiparlamentario, porque era la idea que tenía Nino. Un sistema semiparlamentario con un primer ministro. Y ese primer ministro era la idea del radicalismo. Cuando tienen que ir a discutir con los peronistas mucho no les gustaba la idea. No les gustaba tampoco, ¿no? Entonces, los radicales decían primer ministro. Los peronistas decían ministro coordinador. Y al final, el Pacto de Olivos llega a un punto intermedio, digamos, y dice jefe de gabinete. ¿Está? Entonces, así entra en la ley de convocatoria de la Convención Constituyente. En la ley y en el Pacto de Olivos se diseña un jefe de gabinete fuerte. Un jefe de gabinete que dice, manda la ley de ministerios y cambia los ministerios como a él le parece. Sí. Y manda la ley de presupuesto. Bien. Decide él, ejerce, digamos, tiene a su cargo la administración central del país, general del país, jefe de gabinete fuerte. Sí, eso en la ley. En la letra escrita. No, en esa ley escrita. Pero cuando entramos a discutir en la Convención Constituyente, la Convención Constituyente saca un jefe de gabinete débil, no fuerte. Que es este jefe de gabinete que tenemos. Claro. Que es otro ministro más. ¿Qué le quitó? Para no... A donde decía, decide, sí, ya no decide. Ya no decide. Cuando es... ¿No? Claro. No, entonces, además del nombre, la Constitución de... Préstame la Constitución. Te la presto. Acá está. Acá tengo una copia de la Constitución. Esta es la edición que nos dieron a nosotros. Esa es la edición, sí, pero esa tiene en la edición que le dieron a ustedes tiene un error le falta. Sí, te falta un artículo. Le falta un artículo, esta está corregida. Sí. Claro, porque lo sacaron a las apuradas. No, se equivocó en la imprenta, no. Se ha discutido mucho eso, ya se ha visto los originales, todo ese tema. Mirá lo que dice, ¿cómo se llama el coso? Léelo con cuidado. Capítulo 4. Del jefe de gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo. El jefe de gabinete y demás ministros, claro, del Poder Ejecutivo. Lo engloba. Son todos los mismos. Son todos los mismos. Es un ministro más. Es un ministro más. Eso dice mi dictamen. Su dictamen dice que es un ministro más. Mire usted. El argumento es más complejo. Nada. Porque la cuestión es, el jefe de gabinete tiene jerarquía sobre los otros ministros. Ese era el punto. Bien, ¿no? Era un tecnicismo, pero ese era el punto. No tiene.
jefe de gabinete ahí te lo está mostrando. La única diferencia es que las competencias de los demás ministros Sí. están en las leyes, y algunas acá. Y las competencias del jefe de gabinete, hay más competencias acá, pero también en las leyes. No hay una... Mi dictamen lo que dice, el jefe de gabinete es un ministro más. No tiene ninguna otra prelación que el tipo de trabajo que tiene que hacer. En la Argentina, el Poder Ejecutivo es unipersonal y lo ejerce el presidente de la Nación. Perfecto. Chango, ¿y del Consejo de la Magistratura cuál fue la controversia? El Consejo de la Magistratura también, ahí es distinto, porque la verdad, el Consejo de la Magistratura, cuando se hizo el Consejo los radicales... Sí, el Consejo Nino, para la Consolidación. no querían el jefe de gabinete. Nino no quería. Y en el segundo dictamen, el Consejo para la Consolidación de Democracia dice, Consejo de la Magistratura, no. Ok. Y apareció de nuevo en las negociaciones del Pacto de Olivo. Yo tengo la idea de quién... Yo estuve siempre en contra. Cuando en las reuniones que yo asistí en la época del pacto siempre sostuve que no. No tuve ningún éxito, obviamente, pero... y al final salió lo que salió en la Constitución, y en el año 96 el Poder Ejecutivo estaba, cuando yo era procurador ya, el Poder Ejecutivo estaba por mandar una ley, que dio un decreto por el cual había una comisión que preparaba las leyes constitucionales, y en esa comisión estaba el Procurador del Tesoro, y entonces yo participé en un dictamen, hice un dictamen sobre un proyecto de ley sobre el Consejo de la Magistratura, que al final no se terminó sancionando, pero yo siempre sostuve que el Consejo de la Magistratura no es un órgano extrapoder, está dentro del Poder Judicial, depende de la Corte, y que el presidente del Consejo de la Magistratura tiene que ser el presidente de la Corte. Ahora es Claro, así. ahora es así. Ahora es así. ¿Te quedaron amigos, gente que conociste en la convención y Sí, quedó amiga? Muchos. ¿Recordás alguno que...? Bueno, qué sé yo. Sí, muchos. Creo yo que me hice muy... Los conocía de antes, pero me hice muy amigo de Antonio María Hernández. Tuve una relación muy buena. Elba Rulet, Lilita. Me hice buenos amigos. Y te pregunto sobre dos episodios que le vamos repitiendo a los constituyentes que sucedieron durante la convención, que uno fue el Mundial de Fútbol y otro fue el atentado a la AMIA. ¿Qué recuerdos tenés de cada uno de ellos? Del Mundial de Fútbol. Del primero tengo poco. Del segundo, tuve el honor de yo escribir la declaración de la convención, la escribí yo. La declaración de la convención emitió una declaración cuando el atentado de la AMIA, y la escribí yo. ¿Un repudio? ¿Qué fue? ¿Qué declaración de qué? Una declaración de repudio, obviamente, sí. Pero sobre todo, el punto central de la declaración, cuestión de buscarla, es que eso fue una agresión a todos los argentinos, a toda la sociedad argentina, y no solamente a una parte, a una comunidad o lo que sea, fue a todos. Y por supuesto nos solidarizamos y repudiamos brutalmente eso. Y la anécdota es, yo lo terminé de escribir, lo consulté con mi bloque, y me dicen, andá y hablalo con Alfonsín. Y entonces yo fui a hablarlo con Alfonsín, y le digo, doctor, yo he preparado esto, y el doctor Alfonsín, entre las muchas distinciones que me hizo a lo largo desde que lo conocí, me dice, no, doctor, si lo ha escrito usted, seguro que está bien. Y bueno, era él, ¿no? Sí. Era él. Y así salió, nadie lo modificó, se aprobó por unanimidad y salió eso. Todos tienen un cálido recuerdo de Alfonsín en ese proceso, a pesar de que lo consideraban un cabrón por momento, un tipo apasionado, apasionado en las discusiones. Se había ganado un prestigio. Sí, por su temperamento. Por su temperamento, sí, claro. Pero tienen en general un recuerdo cálido y respetuoso de él. Yo en realidad tengo un recuerdo muy positivo de toda mi experiencia en la convención.
siempre lo destaco, no solo yo, todo el mundo lo destaca, que ha sido el extraordinario desempeño de Eduardo Menem como presidente de la convención. Digo, un presidente de clase mundial que garantizó cada debate, se debatió cada cosa, nada salió sin debate. Nunca nadie dejó de hablar, nunca se respetaban hasta las interrupciones, de un nivel de respeto a la participación y al diálogo. Y mira, ahí atrás vos ves esos libros negros que están ahí atrás, mira, ahí. Sí. Esos son algunos de los tomos de la obra. Sí, ahí está. De los tomos del diario de sesiones. Son 8 tomos, y está todo perfectamente como. Y además al final hablaron muchos. Habló otro profesor de Derecho Constitucional, Iván Cullen, santafesino, destacando el desempeño democrático de la convención. El Chacho Álvarez. El Chacho Álvarez mismo lo destacó. O sea, creo que ese clima... Además, a mí siempre me gusta insistir de que no se discutió solo de política de corto plazo. Se discutieron cosas muy profundas en la convención. Y la convención fue un debate democrático, por momentos bastante eléctrico. Había cosas en las que no estábamos de acuerdo y se discutieron fuerte, pero no fue una discusión desestructurada. Fue una discusión muy racional, muy ordenada, que tenía una lógica estable. Mira, la reforma constitucional se basa en 3 consensos. Sí. Un consenso político, que es la culminación de la transición democrática. Bien. Un consenso programático, que son un montón de las reformas, que muchas vienen del Consejo para la Consolidación de la Democracia del doctor Alfonsín, y algunas otras vienen de otras partes. No hay que olvidarse. Vos sabés, a mí dicen, la gente no sabe. En la Convención Constituyente se presentaron 1.593 proyectos de reforma. Los convencionales, 1.593. No es que llegaron a votar. Sí. Se trabajó. Se trabajó en serio, antes y después. Pero bueno, un consenso programático y un consenso metodológico, que fue el modo de sacar adelante esa discusión, y eso funcionó como un paradigma de toda la discusión. Entiendo. Cuando nos pusimos de acuerdo ante los equipos técnicos de radicales y peronistas para escribir la ley y el Pacto Olivo, y después en todo el desarrollo de la Convención Constituyente, los convencionales de todos los partidos funcionamos dentro de esa lógica. Una lógica racional y bien estructurada. Por eso fue muy productiva la discusión. Te hago las últimas 2 preguntas muy breves. La primera, si tuvieses que jerarquizar tu carrera política y poner, Procuración del Tesoro, Ministro de Trabajo, Convencional Constituyente y otras cosas, ¿dónde pondrías Convencional Constituyente? Segunda. ¿Y primera? La Procuración del Tesoro. Perfecto. ¿Por qué te dicen chango? Por un error de italianos. ¿Cómo es eso? Mi papá, yo te contaba, mi papá a mi papá le decían paisano. Sí. Desde el Colegio Nacional. Y desde los compañeros de facultad siempre le dijeron paisano. El paisano Díaz. En el hospital le decían paisano. Cuando se falleció, en los avisos en los fúnebres lo despedían como el paisano. Pero los compañeros de facultad de mi papá, todos se llamaban Sútora, Galetti, ese tipo de nombres, ¿no? ¿Y por qué? Y los tipos creían que el hijo del paisano era el chango, lo cual no es cierto.
Porque chango es una manera de decirles a los chicos del norte. Claro. Pero en Mendoza no. Y el hijo del paisano será el gurí, no sé qué. Pero el chango no. No. Pero me pusieron chango los compañeros de facultad de mi papá. Y parece que les quedó simpático. Y ahí me quedó. Y bueno, y siempre fui así. Y te acompañó toda la vida. Toda la vida, aún hoy. Digamos, mis alumnos en la facultad me decían el doctor Chango, digo. Muy bien. Bueno, Chango, el hijo de paisano, muchísimas gracias. Al